invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente en un nuevo episodio de Psicocriando. Hoy, como pueden ver, vamos a hablar de un tema que siento que a algunas familias se les facilita, a otras no se les facilita tanto, les cuesta un poco más, y es el tema de esa primera menstruación de esos hijos. Y básicamente de esas hijas, yo quise traer este tema por el hecho de que yo me puse a pensar hace un mes, en realidad, cómo es que se aborda este tema con las familias, digamos, y yo recuerdo mucho que recién yo tuve esas primeras menstruaciones. A la hora de la verdad comencé poco a poco en esos primeros años construir una idea bastante negativa de este tema, porque había personas que cada vez que yo les decía que estaba por esos días, me decían, ay, lo siento mucho, o me decían, ay, terrible, ay, como si fuera algo malo. Entonces yo pensaba, pero ¿por qué eso es así? O a veces había otras personas que incluso eh, siendo mujeres ya adultas, querían que yo manejara un poco este tema en soledad y no le dijera casi que a nadie y un tabú alrededor de hablar de esto, y eso a mí siempre me causó bastantes incógnitas, bastantes preguntas, y en realidad yo al comienzo pensaba que era algo que tocaba casi que tener guardado para uno y no hablar con nadie, y en realidad poco a poco me di cuenta que en esos momentos no conocía nada de mí, no conocía nada de cómo funcionaba mi cuerpo, si eso estaba bien, si estaba mal, qué estaba pasando, y por eso me parece importante que tengamos estas conversaciones en familia. Y entonces vamos a ver hoy cómo puedo apoyar a mi hija cuando le llega su primera menstruación. Y vamos a conversar de ese tema hoy con Natalia María Chaparro. Ella es mamá, mujer, hija, acompaña a mujeres en procesos de transformación, es dula, profesora de yoga, terapeuta en salud hormonal y coach en medicina funcional integrativa, pero voy a dejar que ella les cuente un poquito más para que la conozcan. Entonces, Natalia, pues nuevamente gracias por estar acá. Qué gusto que haya profesionales como tú que hablen de estos temas hoy en día, cuando en mi época que eso no era muy común, la verdad. Cuéntanos un poquito, digamos, de ti y por qué decidiste enfocarte en trabajar todos estos temas, digamos, con mujeres. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Como te estaba diciendo hace un ratico, este es de esos temas que a mí me enciende el alma. Y cuando te oigo la información que tú registraste, pues o recibiste, pues es bien parecida a la mía. Hay mujeres que a mí me escriben o me contactan y piensan que es que yo crecí en una comunidad matrística en donde me hicieron un ritual la primera vez que sangré, cero. Yo hago lo que hago y dediqué mi vida a esto precisamente porque crecí con una relación súper distorsionada con lo femenino, con lo esencial femenino. Y aunque suena un poco demasiado para algunas personas, si uno está desvinculado del femenino, uno está desvinculado de la vida misma, porque lo femenino es la puerta de entrada literalmente a la existencia, ¿sí? Entonces, hoy en día puedo decir gracias a la divinidad, porque lo entiendo sí, como la primera señal en mi camino de que por ahí era mi labor. Yo nací de una mamá a quien amo profundamente, pero una mamá muy masculina, muy regida por ritmos masculinos de alcanzar, lograr, pum, 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 que tuvo muy poca conexión con esa energía materna. Ella era mi amiga y en muchos momentos yo era más su mamá que su hija, desde muy niña. Em, y a ella todo lo inherente al cuerpo femenino le parecía asqueroso, ¿sí? O sea, ella me decía, qué asco la sangre. Si el día que te llegue te vas a preñar y se te acaba la vida, porque a ella le pasó. Ella sangró una vez y quedó embarazada a sus 15 años.
O sea, esa información que está en el inconsciente colectivo para mi mamá era una realidad. Y su manera de amarme y protegerme era decirme, esto es peligroso. Para hacer la historia corta, yo nazco, un mes después me tienen que hacer una cirugía y pierdo un ovario. Y bueno, en verdad, pues eso tiene ciertas repercusiones en tanto mi reserva ovárica de entrada al mundo era menor a la de todo el mundo y pues eso ya determina que el ciclo va a ser durar menos años y bueno, muchas otras cosas. Sin embargo, en ese entonces, pues poco a los niños, tú sabes más que yo, pues hasta hace muy poco no se les explicaba nada. Yo creo que a mi pequeño cuerpo nadie lo tocó y le dijo, todo está bien y estás completa. Y yo de verdad crecí hasta el sol de hoy con una sensación de estar dañada, ¿sí? Como que hay algo que no es igual a todo el mundo. Estoy coja. Eso lo he venido resignificando con el tiempo, pero bueno, luego tuve mi primera menstruación a los 13 años. Antes las menstruaciones llegaban más tarde, eso tiene mucho que ver con la exposición a pantallas, ahorita si quieres lo podemos nombrar, a alimentos ultraprocesados y todo eso, pero pues digo, en ese entonces 13 años era pues muy normal, sobre todo porque mi cuerpo siempre ha sido chiquito. em, y, pero sobre todo, después vine a darme cuenta que a mí me daba terror ser mujer y me sentía un poco más a salvo siendo una niña, chiquita, flaquita, delgadita, poco atractiva, no sexual, ¿sí? Entonces yo sangré una vez, recuerdo haber llamado a mi papá y no a mi mamá porque mi mamá no estaba. No tengo ninguna memoria como de, uy, qué horror, nadie me dijo escóndete, nada, pero era como cualquier cosa, ¿sí? Eh, y después de ese primer sangrado, viví una experiencia de muchísimo estrés. Recuerdo el momento y el día en que mi sistema nervioso colapsó y desde entonces tuve una menorrea, una ausencia de la menstruación por más o menos 18 años. ¿Mm? Y claro, yo toda la vida he sido muy nerd, muy estudiosa, muy, sí. Y, eh, y eso hizo que, pues digamos que yo estudiaba veterinaria. Entonces yo siempre decía, pero esto no puede ser normal, o sea, algo pasa, algo pasa con mi cuerpo. Pero pues yo iba a médicos y a médicos y a médicos y solamente me daban anticonceptivos como para simular un ciclo que no quiere decir nada. O sea, estoy sangrando porque me dan una pastilla, pero no era que mi cuerpo estuviese ovulando y cada vez yo estaba más deteriorada en términos de salud y psíquicamente también. Mi cuerpo me caía fatal. Yo era, o sea, yo odiaba ser yo. Y yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, pero ¿cuál es tu obsesión con que te llegue la regla si eso es lo peor? Qué cansancio, eso huele feo, es incómodo, duele, se te va a dañar la vida, qué mamera. Y yo decía, pero en mí, yo desde muy niña he sido súper devocional y como que las niñas, que eso también me parece bonito hablarlo, las niñas y los niños, hasta más o menos los 7 años, desafortunadamente la exposición a redes y eso viene afectando eso, pero vivimos en un mundo muy mágico. Y a mí ese mundo mágico nunca se me ha ido. Entonces yo como que siempre tenía una conexión muy viva con todo, de hablar con las plantas y tanto que mi mamá en un momento pensó que yo tenía un algo, que yo estaba cucú porque yo tenía amigos imaginarios y bueno, entonces, como que siempre esa conexión con lo que yo le llamo la madre me decía, hay algo, o sea, esto no, esta vuelta no es así, no son remedios y remedios y pastillas, hay algo. Y bueno, a raíz de mi desconexión con el cuerpo, siempre pues como que me agarré de lo intelectual y lo espiritual ascendente, como de una espiritualidad no en la que el cuerpo no se tenía en cuenta. En un momento yo me fui como un peregrinaje cuando me gradué de la universidad a la India y a Nepal y yo dije, yo me voy a quedar acá y ya mis problemas se acaban, me quito el pelo y me quedo meditando y no tengo que pensar en si me llegó la regla o no y si tengo osteoporosis o no y qué complejidad, sí, qué pereza. Pero siempre era como eso no es. Llamé a mi papá y le dije, pa, yo me voy a quedar acá. O sea, no, no, el mundo no me interesa, eso está mal, eso es sucio. Pero pues volví y seguí estudiando. Jamás pensé que yo iba a acompañar a nadie porque además mi nivel de inseguridad jamás me hubiese permitido pensar en ello. Em, pero para sanarme yo, porque yo cada vez se sumaban más fármacos a mi lista, cada vez me decían más diagnósticos, cada vez, o sea, era un desastre.
y con una mamá muy poco presente, no porque fuera mala, sino que en verdad ella tampoco tenía los recursos para acompañarme, con un papá que yo sentía que tenía que proteger, porque si yo le contaba lo que me estaba pasando, yo decía, este señor se va a cortar la cabeza de la angustia. Entonces, digamos, me decían, pareciera como si tuvieras un tumor en el cerebro. Y yo, entonces yo no le decía a nadie, yo iba a los exámenes solita, a los 18 años, 20 años, sí. Total que así se fue todo. Y pasó el tiempo y yo seguía meditando, nada funcionaba hacia abajo, yo no iba al baño, o sea, tenía un estreñimiento terrible, no me llegaba la regla, era asexual, o sea, pero yo ya me iba a iluminar según yo. Y un día empecé a hacer una formación de psicología por medio de los chakras con una mujer fantástica, no sé si ella sigue viva, y al final de este curso había como una parte vivencial, que era un retiro como de 10 días, y en ese retiro hacían unas regresiones grupales, no me acuerdo ya cómo le llamaba, pero el caso es que en una de esas, en el segundo chakra, que es el punto energético asociado a la sexualidad, al deseo, al placer, a la culpa, a los ovarios, al útero, yo sentí una cosa súper extraña, pero extraña feo. Y casi no puedo volver a mi cuerpo, entonces ella me hacía masajes, su ayudante también, y como que yo ahí dije, fue madre, aquí hay algo, o sea, yo de verdad tengo que mirar esto. Y ahí en mi devocionalidad dije, Madre Divina, no sé cómo le llamaba, me imagino que le llamaba Dios, no sé, muéstrame qué tengo que hacer. Y un año después nos fuimos a vivir a California con mi aquel entonces marido, el papá de mis hijos y yo, y el día en que llegamos a California había una exposición de las diosas del panteón hindú en el aeropuerto. Y yo las vi y fue como si eso yo ya lo conociera, pero era a la vez como súper. Y no podía dejar de mirar porque para mí todo lo que a mí me han enseñado que era inadecuado, porque eran figuras súper sexuales, voluptuosas, eróticas, mujeres con las piernas abiertas y sangrando, yo decía, como entre una fascinación y uno, esto no está bien, y eso se me quedó grabado. Y llegamos a San Francisco y como a un tiempo después yo fui a hacer un taller de yoga, según yo, y quien estaba liderando el taller con la profesora que yo quería era una sacerdotisa tántrica, una mujer que hablaba de los misterios de la menstruación, del sagrado femenino, y yo la vi y fue, o sea, como si nos conociéramos de siempre. Ella me cogió como si fuera su hijita y me empezó a enseñar de todo, bueno, y en un momento ella me dijo, si quieres entenderme físicamente, tienes que dejar todas esas hormonas que estás tomando. Y yo era súper obediente, y yo no, me voy a morir, el médico me dijo que eso no se podía, pum, 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 pum. Las dejé. En aquel entonces empecé a comer bien, yo solo comía basado en mis ideales, yo era vegetariana, vegana, tin, tun, tun, y ahí empecé a comer para nutrirme, a cuidarme, a maternarme. Volví a Colombia y ofrecí mi primer taller para mujeres y a la semana, como esto acabó el domingo y el miércoles sangré por primera vez. Y fue como, y al mes después de eso estaba embarazada y a mí a los 14 años, ay, que oí algo. Oye, ¿está bien? Sí, no, está Va. bien. Y al mes, pues estaba embarazada. A mí desde muy niña me han dicho que yo no podía tener hijos y fue como, wow. Y desde ahí mi intención clara fue, esto es real y corresponde que lo comparta con tantas mujeres como me sea posible y a eso he dedicado mi vida. He estudiado más, cada vez voy integrando más herramientas, sobre todo porque mi deseo es ese, ¿sí? Como quiero que mis hijos, mi hijo y mi hija y todos los niños del mundo crezcan en un espacio en donde la vida se celebra. Y la vida se celebra es lo inherente a la vida, lo natural, lo biológico, lo instintivo, es tenido en cuenta y visto como sagrado. Y me parece genial de haber arrancado por ahí porque, sí, digamos, yo siento que, pues, Natalia, la mayoría de las personas que escuchan este podcast y que me siguen a mí son mujeres, pero bueno, se han comenzado a sumar desde el año pasado hombres. Y me parece valioso decir que yo siento que algunas cosas de ese recorrido que has tenido tú coinciden con las historias de varias de nosotras y me incluyo. Yo digamos por cosas distintas, pero sí hubo un momento en el que también dejé de usar un poco esos anticonceptivos porque estaban, emocionalmente me estaban descuadrando demasiadas cosas. Mm. Pasaba, sí, digamos, producía como muchas cosas en mí y me di cuenta que no eran buenos, sino que no, eran bastante nocivos, entonces me encanta por eso que tú estés con nosotros hoy acá. Me gustaría entonces que arranquemos
Hablando un poco cómo sientes que percibe la sociedad, digamos, este tema. Hay desinformación, tal vez hay cierto tono de burla o de broma frente a este tema o hay ciertos comentarios, digamos, negativos alrededor de este tema. Tú, digamos, ¿cómo lo has podido ver? Pues no solo por tu recorrido ayudando a tantas mujeres, sino incluso, digamos, desde tu propia historia, ¿cómo lo concibes tú este tema? ¿Cómo lo ven los demás? Honestamente, si bien yo siento que estamos en un cambio, en un retorno a la memoria de la madre, no de la madre biológica, sino de la madre como el cuidado, todavía, y lo veo por lo que me cuentan mis hijos, hay un montón de desinformación y desinformación que conduce al miedo, al asco y a la vergüenza, ¿sí? Y eso tiene un trasfondo, es que los humanos tenemos una memoria y un inconsciente que viene de mucho tiempo atrás. Todavía en el siglo XVI, que tampoco es hace millones de años, los médicos decían que la sangre menstrual daba origen a demonios, ¿sí? Muchas situaciones o procesos inherentes al cuerpo femenino, pues en muchas religiones está. Las mujeres sangramos porque la primera mujer le desobedeció a Dios y se comió tal cosa y empezó a sangrar, Eva. ¿Mm? Entonces, eso no es, aunque pasó hace un montón, eso está en el inconsciente colectivo. Y por eso hay que hacer un trabajo de mucha conciencia y de resignificar, o si no vamos a seguir ahí. Mira, mi hija creció conmigo, ¿sí? Jamás en la vida me han visto renegar de, ay, qué asco. Nunca, jamás, todo lo contrario, ¿sí? Y aún así, yo sí noto que ella tiene emoción y cómo va a ser, porque ella sabe que yo le voy a hacer tremenda celebración y le voy a hacer un ritual y la voy a consentir, pero está en esa dualidad porque ella me dice, si me pasa en el colegio, se van a burlar de mí, me toca esconderme. Y es como, no puede ser que esto continúe, o sea, en este momento es precario, es absurdo que podamos mirar con tanta naturalidad tantas imágenes de guerra y violencia, pero un proceso natural y que es un indicador de salud, nos dé como, uy, no, mejor de eso no hablemos. Es un poquito hipócrita para mi manera de ver, porque es que eso nos pasa a todas las mujeres, ojalá. Sí, en realidad digamos, pues digamos que eso es como otros temas vitales como la muerte, pues todos vamos a, digamos, en este caso, pues las mujeres todas vamos a pasar por ahí y la única forma de no pasar por ahí es casi que no ser mujer, ¿no? Porque pues qué O otra cosa. tener, pues hay situaciones de enfermedad en donde no se pasa por ahí. Sí, bueno, sí, también es cierto. Entonces, yo sí siento que lo que tú dices es cierto porque sí, en realidad hay mucha desinformación de este tema y por eso me parecía valioso que abriéramos esta conversación porque yo me he dado cuenta que de esto casi se habla mucho en relación a las adultas, pero no se habla de cómo generar estos espacios con esas hijas, ¿no? Y por eso me gustaría que arranquemos por ahí. Vámonos como a la base. ¿Qué es menstruación para todos los que nos escuchan? ¿Qué debería saber yo como papá, como mamá, para arrancar, digamos, a entender de este tema antes de incluso sentarme a conversar con esa hija? Bueno, voy a irme por dos ramas Ok. y las dos están súper conectadas. Desde el año 2020, o sea, esto por ciencia médica que opera en este lado del mundo. El Colegio Mayor de Ginecobstetricia, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos declararon que el ciclo menstrual era un signo vital. ¿Qué quiere decir eso? Así como la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, que son indicadores de salud o de que algo está pasando, el ciclo menstrual debería ser considerado igual. Y por ende, cuando una niña, después de haber atravesado su primera menstruación, cuando va al pediatra, el pediatra debería preguntarle cómo es su ciclo. No sé si eso pase, pero debería, porque cuando el ciclo no está funcionando bien, uno se empieza a pillar que de pronto hay algo pasando. Dos,
Desde siempre en las tradiciones basadas en la tierra que han cuidado el espacio y el cuerpo de la mujer como sagrado, la menstruación, la primera vez que sangramos, la menarquia, marca la primera iniciación, el primer ritual de paso de la mujer y se considera que la mujer se conecta con el todo, con los ciclos de todo, tiene una visión expandida y tiene acceso a una fuerza creativa que pues es tan literal como metafórica. Eso nos hace creadoras de niños si queremos. Obviamente una niña a los 13 años pues no está lista para eso, pero se nos activa ese superpoder. ¿Qué pasa? Y esto es muy importante que las mamás y papás lo entiendan porque no es tan fácil de navegar. Cuando la menstruación no empieza en el útero, en los ovarios, en la vagina, empieza en el sistema nervioso central. El lugar en donde más receptores o de los lugares donde más hay receptores para estradiol, que es el estrógeno más importante en los años en que tenemos un ciclo, es el cerebro. En las niñas los receptores para el estradiol son súper sensibles y hay muchísimos. Entonces, una niña antes de su pubertad, no, la pubertad tiene diferentes momentos. Primero se activan las adrenales, que empiezan a producir DHEA, androstenediona, y eso se llama la adrenarquia, y es cuando los niños y las niñas empiezan a desarrollar vello púbico y empiezan a tener olor corporal, es como que se empieza a marcar el instinto. En las niñas después sigue la telarquia, que es el desarrollo de la glándula mamaria, porque empieza a haber mayor circulación de estradiol. Y la glándula mamaria se empieza a despertar la noción de cuidado, de maternar, relacionarnos desde el cuidado con la vida, es súper hermoso. Y ya luego sigue la menarquia, que es cuando se activa el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Cuando eso pasa, las niñas pasan de unas casi que quiesencia a nivel del sistema nervioso central con respecto a las hormonas a unos cambios que ellas al comienzo no saben pilotear. Bueno, algunas nunca aprendemos a pilotearlos, pero en las niñas es muy marcado y muy abrumador. Entonces, ¿qué pasa? En la primera parte del ciclo, cuando hay mucho estradiol, y ya les explico por qué, casi que el cerebro crece, literalmente. Hay mayor conectividad entre las neuronas, hay una mayor conexión entre los lóbulos frontales y el sistema límbico. Entonces uno, y todas lo hemos sentido, uno se siente creativo, elocuente, capaz, lleno. Se va esto después de la ovulación y hay como se achica el cerebro, o sea, como que está la sensación de, y las niñas dicen, oh, madre, me enloquecí ayer, y así, al comienzo, en cuestión de segundos, mi hija todavía ella todavía, yo calculo que le falta un año largo para llegar a su menarquia, pero está en la preparación de eso y puede tener 45 estados de ánimo en una hora. Para mí es como, ¿en qué estamos? ¿Con quién estoy hablando? Y yo podría decir, no, es que ella es una maleducada, manipuladora. No, está aprendiendo porque los cambios hormonales mueven las fluctuaciones en neurotransmisores también, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando una niña llega a su primera menstruación, su cerebro percibe diferentes señales que hace que empiece en el hipotálamo a liberar una hormona que se llama GnRH, Gonadotropin Release Hormone. Eso va a la hipófisis, ¿sí? O a la pituitaria. Y la pituitaria o hipófisis empieza primero a liberar FSH. Esa FSH va y empieza a madurar folículos, ¿sí? Esos folículos empiezan a crecer y cada uno empieza a liberar estradiol. Ese estradiol en el útero va a hacer que la pared endometrial se engruese, va a hacer que el cerebro crezca, va a hacer un montón de cosas en todo nuestro cuerpo, nutre nuestros huesos, o sea, hace que fijemos hueso, desarrolla la glándula mamaria, hidrata la piel. Bueno. Y llega un punto, como todos los folículos liberan estradiol, y hay uno que se vuelve el folículo dominante, que es el por donde se ovula, produce más y más estradiol, llegamos a un pico de estradiol que el cerebro lo percibe, que son 200 picogramos que se sostienen por 50 horas, y el cerebro dice, listos, estamos, y bota otra hormona, que es la LH, hormona luteinizante, y eso hace que, ¡pum!, ovulemos. Ovulamos, ese huevito dura vivo no más de 24 horas en la trompa de falopio, por donde se ovuló, y se queda y se degrada.
En ese momento, el cuerpo de la mujer a mí me parece lo más espectacular y fascinante. Por donde ovulamos, se forma otro órgano en minutos. Ese órgano se llama el cuerpo lúteo y eso es lo que produce progesterona. Esa progesterona estabiliza el crecimiento del endometrio, estabiliza el desarrollo de la glándula mamaria, calma el cerebro. Y esa progesterona sostiene la segunda mitad del ciclo, que es la fase luteal, que no ha de durar más de 11, 12, 15 días. ¿Qué pasa? En las niñas, igual que en las mujeres en la perimenopausia, muchas veces hay ciclos en donde no se ovula, porque esto es, por favor, primordial, papás, mamás. La comunicación entre el sistema nervioso central y los ovarios puede tomarse hasta 10 años en establecerse con fluidez. Y por eso los ciclos cambian un montón y pueden haber ciclos de 45 días, luego uno de 30, luego uno de 28 al comienzo, ¿sí? Y no necesitan, por amor de todos los cielos, ninguna niña necesita anticonceptivos para regular el ciclo, porque los anticonceptivos no regulan, quitan el ciclo. Es como si yo te dijera, para regularte la digestión, te voy a dar algo que no te haga ir al baño. Pues no, obvio no, ¿sí? Y cuando una mujer muy joven empieza a exponerse a anticonceptivos hormonales, esa comunicación no se establece, ¿sí? El día en que los deje, a los 30, 28, 40 años, ahí el cuerpo tiene que aprender otra vez desde ceros. ¿Mm? Entonces, por sobre todo, quiero que se lleven que, uno, esto es un signo vital. Dos, pues hay que acompañarlo, así no creamos en nada energético ni nada. Entre más lo acompañemos como un proceso que tiene y nos otorga poderes creativos, pues las niñas lo van a recibir mejor. Y tres, es absolutamente natural que en las niñas, desde que sangran por primera vez y por unos 10 años, haya cierta irregularidad del ciclo, ¿sí? Obviamente, si hay síntomas que nos llaman la atención, pues hay que consultar. Pero por favor, si la primera respuesta del ginecólogo o pediatra es no, que tome anticonceptivos, busquen otra opinión, porque no lo es. Sí, y me parece muy valioso eso que dices porque me recuerda mucho que yo tengo amigas que incluso comenzaron a desarrollar problemas hormonales porque comenzaron a consumir anticonceptivos a muy temprana edad. Y recuerdo mucho el caso específico de una amiga que incluso ella antes de ser madre, primero le tocó estabilizar su tema hormonal porque como comenzó a tomar esas pastillas, esa caja de 28 pastillas, eh, desde muy chica, pues en realidad su tema hormonal estaba muy desbalanceado. Y en realidad para poder ella ser mamá primero le dijeron, no, primero toca estabilizar eso Claro. y, y incluso fueron varios años para poder ella llegar como a un punto de equilibrio y ese fue uno de los factores que cuando ella quedó en embarazo hizo que automáticamente cayera en un embarazo de alto riesgo por su estado de salud en ese momento. Entonces sí siento que es muy valioso que nos digas eso, Natalia, porque en realidad sí, como que ahí se nos quita como un velo de los ojos. Miremos entonces la otra cara de la moneda y es, ok, ya tengo más o menos una claridad de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo podría, digamos, abordar ese tema con mi hija? Te digo un poco cosas que tal vez hay personas que nos escuchan que pueden estar pensando. Uno, ¿cuándo hablarlo? ¿Cuál sería más o menos ese rango de edad que sería bueno hablarlo con esa hija? Cuando pase, cuando le llegue su primera menstruación o esa menarquia o antes. Dos, ¿qué hablo con ella? ¿Qué sería bueno decirle de toda esta información que tú nos dijiste y tal vez, no sé, si sería bueno solo sentarnos a conversar y plantearle como este tema y tres, que pues es algo que yo pienso y es, si por ejemplo hay información que claramente no tengo muy clara porque tal vez incluso conmigo no la trabajaron en ese momento cuando me llegó esa primera menstruación, pues claramente no sé cómo transmitirlo porque apenas estoy ahorita casi que tal vez con este episodio incluso también conociendo un poco cómo funciona ese ciclo menstrual mío, ¿no? Entonces, ¿cómo podría
manejar o hablar este tema con esa hija. Es decir, me siento a hablar con ella, digamos, en algún momento que las dos estemos como en calma y demás, o tú recomendarías que tal vez si es un tema que a mí me cuesta, digamos, busquemos apoyo de un externo, llámese tú, una persona que trabaje estos temas para no caer en muchas cosas que a veces uno cae con esos hijos y es lo que no sé, venga y digo tal vez cosas que tal vez no están muy ChatGPT. conectadas con... Sí, no, y seamos sinceros, pues yo podría memorizarme un discurso, pero de ahí a que eso sirva, pues tal vez no, porque eso es como cuando en el Chavo del Ocho le preguntaban a don Ramón que qué era sentido figurado y decía sentido figurado es hablar en sentido figurado y no explicarlo. Cuando uno entiende algo, uno podría voltearlo de mil Sí. formas y explicarlo, pero Es que ¿cómo? sabes qué es lo que yo siento y esta pregunta a mí me la hacen un montón, pero fíjate que no es solo con respecto a la menstruación, sino con respecto a muchas cosas que son esenciales, trascendentales, inherentes a la vida. Yo les pregunto y quiero que se hagan la pregunta, ¿uno cómo puede acompañar a alguien en algo que uno no ha vivido o experimentado? ¿Uno cómo puede entregarle a alguien información de algo que uno no tiene ni idea o siente rechazo por? Y en este caso yo siento, y por eso tengo un retiro pronto de esto, que nuestros hijos siempre, y sobre todo en esta era en donde muchos le apuntamos a la crianza consciente y todo eso, los hijos se vuelven una grandísima inspiración para uno revisitar esos pedacitos de uno que se quedaron por allá sin mirar y debajo del tapete. Y de pronto hay una sanación conjunta, ¿sí? Entonces, yo sí creo que uno, la mamá requiere ir a revisar sus creencias con respecto a todo esto. Porque si yo siento que la sangre es asquerosa, que me parece fastidioso, me duele terriblemente y le voy a decir a mi hija, es fantástico, toma, ámalo. Yo me vomito, pero tú ámalo. No va a pasar. No va a pasar. ¿Mm? Entonces, más bien es listo. Si yo quiero que mi hija, porque mi hija va a tener un ciclo, ojalá 400 en promedio, 400 veces, a menos, pues menos las veces que estamos gestando así, ciclos en la vida, quiero que ella lo viva con armonía, con fluidez, sin dolor, sin, pues tengo que yo mirarme a mí y yo sé que eso a veces es, ay, no, pero es como mi relación con el masculino. Si yo quiero que mi hija le dé espacio a un hombre en su vida, a mí me ha tocado sentarme a, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Porque yo no le puedo decir, mi vida, los hombres son preciosos, yo no me los soporto, pero son divinos. No, ¿sí? Es listo que cuáles son mis creencias, de dónde provienen, cómo le hago espacio, que elijo transformar para que mis hijos caminen con más ligereza. Lo mismo. Dos, yo sí creo que sobre todo ahorita, y también porque tú lo sabes más que yo, una niña en su preadolescencia oye a veces más a otros que a la mamá, porque lo que dice la mamá muchas veces se percibe como me estás atacando. Un espacio grupal o un espacio con un tercero puede ayudar un montón. Por eso vamos a hacer este retiro que se llama la iniciación a ser mujer. Y por amor de todos los dioses, entre más temprano se hable eso, tanto mejor. Y, o sea, hay varios escenarios. Yo no creo que sea necesario, pero hay familias en que sí. Ven, vamos a sentarnos y te voy a explicar. Mis hijos saben eso desde el día cero porque lo ven. Yo no me escondo. ¿Mm? Mi hijo Juan León sabe que es una copa menstrual en donde se pone. Mi hija Mega sabe, eso aquí no es un tabú. Entonces no es como que yo tenga que sentarme y decirles, ahora que Ananda está más grande y me pregunta más cosas, cada vez obviamente mi lenguaje va cambiando porque ella tiene la capacidad de entender diferentes cosas, ¿sí? Sin embargo, desde chiquitos para ellos es, yo les nombro, porque yo soy mamá que vive sola con 2 niños. Mamá está a punto de sangrar. Tengo muy poca tolerancia, no es personal. Estoy llorando porque me siento así. No tiene nada que ver con ustedes y yo aquí estoy y los voy a cuidar. Solo estoy un poquito menos paciente, ¿sí? Entonces ellos ya saben, mi mamá está, ya casi va a sangrar. Fin. No hay misterio. Cero. Pero si es una familia en donde esto jamás se habló, pues de pronto sí, vamos a tomarnos un café, mi amor. Te voy a contar algo. A las mujeres, tun, 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 tun. Pero si yo le cuento antes de yo tener esa conversación conmigo, no sé qué tan fructífera sea.
Sí, en realidad, digamos, no lo había visto así, pero claro, digamos que si es desde esa mirada un poco con prejuicio que me he dado látigo a mí misma por vaya a ser uno cuantos años, pues claramente se va a notar cuando yo diga, no, esto es hermoso y resulta que se da cuenta que yo cada mes casi que se me amarga la vida porque llegó ese momento, ¿no? Porque incluso yo lo decía al inicio de este episodio, Natalia, es que a mí me parece muy fuerte y me he dado cuenta, digamos, desde el año pasado, como que he entendido más cómo funciona todo este tema del ciclo y me he dado cuenta que sí a veces cuando uno le dice a alguien, no, es que estoy en estos días, casi pareciera como si le dieran uno el pésame. Yo digo, pero ¿qué es esto? Y a veces todavía me pasa y yo digo, incluso mujeres que le dicen a unos, ay, lo siento mucho. Y yo pensaba, pero lo siento, ¿por qué? Es algo bueno, Lo es que un pasa es que regalo. sí, yo entiendo un poco, ¿sabes por qué, Linda? Porque nuestra cultura y la sociedad en la que vivimos, los ritmos y las maneras de existir son cero acordes a Ah, las sí. necesidades de nuestro cuerpo. Ujú. Yo sé que los días en que estoy sangrando, sobre todo el día 1 y 2, pues no voy a poner muchas consultas porque es que no estoy como tan, no tengo ganas de hablar, ni voy a planear la fiesta de mi hijo porque es que no me dan ganas de servirle a nadie nada y quiero es como enroscarme. Ahora, a Ujú. veces pasan cosas, mira que a mí me pasó, es muy curioso. Yo tanto que digo esto y como que agendemos de acuerdo pues a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, porque de acuerdo a eso vamos a tener una experiencia de la realidad y los demás van a tener una experiencia de nosotros. El lanzamiento de mi libro fue en mi día 2 de la menstruación, en el que yo usualmente me pongo una ruana y me pongo a tejer, fin. Y yo dije, bueno, o sea, yo no era en la feria del libro, yo no tenía, o sea, no podía decir, no, puede ser un día después, nada. No. Y lo que hice fue, bueno, yo sé que estoy con necesidad de 3 respiraciones extra para hacer cada cosa, lo voy a tomar despacio, me voy con unas medias calientes, la mirada puesta en mí y fin. Pero sí entiendo que pues vivir acá con todas estas demandas y a estos ritmos frenéticos en un cuerpo que a veces necesita pausa, pues es difícil. Mm. Sí, y digamos, me parece por eso que es muy interesante la mirada que nos dices de, venga, primero reflexione cuáles son esas creencias que usted tiene sobre el tema, trabaje un poco incluso eso, yo diría incluso aprender un poco a amar y abrazar cada uno de esos momentos porque pues lo que tú dices, en realidad cuando uno va entendiendo poco a poco cómo va funcionando ese ciclo menstrual, se da cuenta que es un regalo que las cosas no solo, digamos, funcionen, sino entender de qué beneficios trae para la salud. Digamos, hace un poco más o menos un año, un poco más, por ahí año y medio, cuando yo supe que digamos, había ciertas consecuencias negativas en todos los malestares, por ejemplo, de la menstruación al consumir ultraprocesados y demás, yo hice un ensayo. Y dije, bueno, venga, y me comienzo a tomar como un registro a ver cómo es este mes que no consumo nada de esas cosas versus el otro mes que tal vez sí consumo algo de eso. Y claro, cambia mucho la experiencia, cambia demasiado. Yo, digamos, sé que cada mujer lo vive con síntomas distintos, eh, pero digamos, en mi caso, yo cada mes, no voy a decir que exactamente en el mismo orden, porque no, pero sí tengo claro como ciertas etapas por las que yo paso, ¿no? Mm. Entonces, cuando físicamente es muy limitante para mí, hay un momento en el que literal todos, es como si todos los coágulos estuvieran acá en el cerebro, ¿sí? O sea, es una cosa súper fuerte. Entonces, en esos días, lo que tú decías, no puedo pensar, no puedo decidir nada. Yo le llamo, digamos así como las dulas le llaman cuando una mujer va a dar a luz, le llaman planeta parto, yo a esto le llamo como planeta periodo, entonces en mi casa saben que cuando estoy así como que no me diga, no me toque, no, porque no tengo cerebro para nada. Cuando yo dejé de consumir esos digamos, ultraprocesados, sí bajó mucho la incomodidad física, por ejemplo, cuando los dolores me dan en la cabeza, ¿no? Bajó demasiado. Entonces yo ya como que comencé a ser como más,
consciente de decir, venga, esto me sirve, esto no, esto me ayuda, esto no, y también un poco saber cómo ir, saber reconociendo en qué momentos puedo como subir un poco la velocidad, por decirlo de alguna manera, porque estoy como más vital, y tal vez en qué momentos puedo como bajarla. Yo en esa semana hago mucho lo que tú dices. Yo, digamos, sí trato de no agendar cosas porque he aprendido como a darme como esa licencia como para escucharme y saber qué está pasando. Y yo siento que en realidad cuando uno comienza a entender esto, como que se le abre una puerta que uno no conocía y esto no es importante solo si yo quiero ser mamá o no, sino va mucho No. más allá de eso, es salud, es literal, es vida y saber que yo no tengo que estar todo el tiempo así corriendo eh, todos los días del mes porque no funciona así. Digamos que hace poco yo le escuchaba a una persona que el ciclo de una mujer funciona como las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, y me encanta porque resueno mucho con eso, porque yo siento que las mujeres funcionamos desde ese lugar, es que uno todo el tiempo no está pues con la energía a tope para hacer mil cosas y tampoco está todo el tiempo con esa energía disminuida sin ganas de hacer nada. Entonces, Y si si yo pasa, entiendo, toca revisarlo, porque a veces claro, pasa. ¿Mm? sí, y yo siento que ahí ya podemos tener como una información de decir, venga, esto nos puede ayudar a entender cómo funciona mi cuerpo y saber transmitírselo también como a esas hijas. Para cerrar entonces este tema, Natalia, ¿qué mensaje le darías a las familias para que realmente logren un cambio de mirada en este tema, entendiendo que claramente cada mujer es distinta, cada niña funcionará distinta, pero sí hay que tener como eh, conocimiento de cómo funciona su cuerpo. Yo quisiera dejarlos con una pregunta, Okay. y es, ¿cómo quieren que sea la experiencia de su niña a lo largo de su vida como mujer? ¿Cómo quieren que lo viva? Porque eso que tú estás diciendo, Linda, de esa sensación en el umbral premenstrual, no es una sensación única, se parece mucho a lo que pasa en un posparto, se parece mucho a lo que pasa en etapas de la perimenopausia. No es la primera y única vez que nos vamos a sentir así. Y si hay un rechazo profundo, probablemente vamos a vivir en un rechazo profundo de lo que es habitar un cuerpo femenino. Y si como papás queremos que nuestras hijas realmente vivan en salud y en disfrute, pues es importante sembrar semillas que les permitan experimentarse de esa manera. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiero yo que sea para mi hija ser mujer? ¿Cómo quiero que camine la vida siendo y existiendo en un cuerpo femenino? ¿Cómo y qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer para que mi hija reconozca que su cuerpo es un templo, que nada de lo que sale de ella es sucio, asqueroso o inadecuado? ¿Mm? Y entendiendo que para eso tenemos que cuestionarnos también y qué estoy dispuesta yo a hacer. Porque no es con que se lo diga o lo ponga en un post-it en la pared que la niña lo va a integrar. Es porque hay una experiencia en la casa en donde eso se está fomentando y cultivando, ¿sí? Y Natalia, pues nuevamente, pues agradecerte mucho por estar acá y sé que esta pregunta la van a agradecer, eh, aparte de toda la información valiosa que ya nos has dado, y es espacios, digamos, que tengas, que tú sientas que le pueden ayudar a las personas que están escuchando esto, llámese para mujeres, llámese para incluso para esas niñas que pasan por esa primera menstruación. Cuéntanos un poco, digamos, cuáles son esos acompañamientos que tú Ujú. haces. Tú hablas de un retiro, pero cuéntanos Bueno, qué hay diferentes varias espacios. cosas. Hace muy poco lanzamos un curso que es un curso de microaprendizajes de muy fácil digestión, o sea, muy fácil de llevar, con acceso para toda la vida, con videos de no más de 20 minutos, que se llama El ciclo y la fertilidad consciente. Y es un muy buen curso para que haga una mamá y lo haga con su hija, en donde explico de manera súper detallada y desglosada qué es el ciclo menstrual, cómo es un ciclo saludable, qué nos debe llamar la atención y lo mismo, cuáles son los signos de fertilidad, cómo sé que soy fértil, cómo sé cuándo estoy ovulando. Entonces, eso es una grandísima herramienta que a mí me hubiese gustado tener
desde niña, porque entonces antes de aprender historia universal, aprenderíamos sobre nosotros y pues qué importante, creo yo. Entonces eso es muy fácil porque es en casa, es pregrabado, tiene unos encuentros de preguntas, pero pues dentro de todo cada quien lo puede hacer a su ritmo y pues es bien, bien sencillo. Luego, este año empieza, y lo vamos a repetir seguro, un retiro que se llama la iniciación a ser mujer, que es precioso porque es una manera de ritualizar en las niñas este momento, de dejar grabadas en ellas pues memorias de cuidado, de amor por lo que somos, de respeto por esos cambios, ¿sí? Luego yo tengo un libro donde hablo mucho de eso y donde pues sé que algunas mamás lo han leído con sus hijas y es bonito, ¿sí? Y hago terapia 1 a 1 también. En los últimos 2 años hay muchas mujeres que vienen a mí por este tema con sus hijitas, pero primero yo hago como primero la mamá, después la niña, si acaso las dos, pero de nuevo, es que nuestras hijas son un espejo de nuestro inconsciente, ¿sí? Y uno, no, espectacular ser mujer, no, pues la niña lo va a vivir igual. Entonces, eso. Pues igual, yo acá abajo les dejo la información de todos los espacios donde pueden encontrar a Natalia para más información. Pues Natalia, gracias, no solo por haber estado aquí, sino agradezco mucho que tú, digamos, brindes lo que brindas, porque es información muy valiosa que yo siento que a veces damos por hecho simplemente porque, ay, sí, cada mes pasamos por esa menstruación y demás, pero debo aceptar que yo sí siento que esta pieza es fundamental cuando uno está, como se llama ese retiro tuyo, en esa iniciación de ser mujer. Me parece muy valioso para uno honrar y abrazar todo lo que trae ser mujer. Entonces, gracias por ese trabajo tan lindo que haces, que fue lo que hizo que yo, digamos, te conociera por Instagram hace un poco más de un año, que comencé a entrar en estos temas y me sugirió una publicación de este tema y resonó mucho conmigo. En realidad, digamos, tú nos alcanzas a imaginar todo lo que puedes impactar a tantas mujeres y a tantas hijas precioso. Con esto. Entonces, bienvenido, digamos, cualquier espacio que tú sientas que puede servirle a las familias de este y otros temas. Aquí tienes una pequeña ventana. Gracias. Entonces, compartir. Y no sé si hay algo que quieras decirle a las personas que te ven, te escuchan para cerrar, Natalia. No, solamente agradezco inmensamente su escucha, su presencia. Siempre les digo, mi intención no es que nadie me crea nada, es que llevemos la mirada adentro y exploremos, revisemos y así recordemos lo bello y el privilegio tan grande que es estar aquí caminando la tierra en un cuerpo femenino. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Compártanlo y créanme que esto, entre más personas llegue, más, yo siento 100%. Que más empatía y amor vamos a tener a eso que significa ser mujer, que tiene sus desafíos, pero yo siento que este es uno de los regalos que puede tener, no solo para la vida propia, sino para las personas que están alrededor. Entonces, gracias, Natalia, por haber estado acá. Gracias, preciosa. Gracias. Un abrazo enorme. Bonita tarde. Chao.